buenas noches, Dios le bendiga. Estamos bajo el tema el propósito. Como pareja queremos ahora hablarle un poco de lo que ha sido el propósito de Dios en nuestra vida, cómo hemos aprendido cosas, cómo hemos entendido lo que Dios ha querido tratar con nosotros a través de lo que hemos enfrentado y hemos pasado. Pero para dar inicio, vamos a tomar una pequeña porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Romanos 8:28, que dice lo siguiente. El título tiene por su nombre Más que Vencedores. Y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Y hoy queremos hablarle sobre nuestras experiencias basada también a este texto, ¿verdad que sí, mi amor? Sí. Y queremos compartir de manera especial con ustedes lo que hemos entendido durante estos 6 años que tenemos de casado. Cuál es nuestro propósito como pareja, cuál es nuestro propósito individual y también el propósito con el cual Dios nos ha llamado a ambos, siendo ya una sola carne. Así es. Muchos hemos pasado por procesos en los momentos de esos procesos. En el momento no entendemos realmente por qué sucedió eso, pero como la palabra de Dios dice que todo lo que nos sucede en esta tierra, todo lo que pasamos es por el propósito de Dios, o sea, ya estaban los planes de Dios y es para nuestro bien. Y nosotros, la mayoría de las personas que nos conocen, han sabido sobre nuestro proceso en el cual nosotros no hemos visto. Y para aquellos que no conocen ese proceso, nosotros como casados, yo he salido embarazada 2 veces. Y las 2 veces que he salido embarazada he perdido el embarazo. Y no solamente que lo he perdido, sino que me he visto muy grave. Me he visto en intensivo, han tenido que ponerme sangre y todo. Y yo literalmente pude sentir cómo mi alma se estaba yendo. Para muchos o cualquier persona que esté pasando por eso, en el momento lo que va a pensar, diría yo, Dios es injusto. Porque ¿cómo puede ser que algo que yo anhele tanto, que yo desee tanto, yo no pueda tenerlo? Pero realmente mi pensamiento nunca fue el pensamiento de culpar a Dios o de juzgar en el momento. No es que como humana también yo no me he sentido mal, sí, porque como mujer nosotros anhelamos tener nuestros hijos y como familia nosotros anhelamos tener ese deseo de ver nuestra familia crecer. Y lo que realmente, el punto de esto es que realmente esto que nosotros hemos pasado, hemos entendido que ha sido con el propósito de que muchos reconozcan que Dios es el único que tiene la última palabra. Y que aparte de eso, los doctores reconozcan que Dios es el Todopoderoso. En la situación en que nos hemos visto, hemos podido ver la mano de Dios obrar en gran manera. Y
el propósito de Dios, nosotros hemos entendido en cuanto a lo que hemos pasado, lo que hemos vivido, es referente a que Dios utilizó todo esto para hacerlo entender algo y para acercarnos mucho más a Él. Mi familia ha visto y ha confiado más en Dios, y nosotros hemos podido dar testimonio y hemos podido ayudar a otros que tal vez se encuentren en la misma situación en la que estamos. El propósito de Dios no simplemente es, según lo que hemos aprendido, no es simplemente el don, ir a la iglesia, no. Dios tiene un propósito. Esos son como añadiduras, complementos. Pero el propósito de Dios va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. O sea, quiere decir, mi amor, que Dios en ese momento utilizó esta situación, este acontecimiento, para que el propósito de que aquel que no creía en Dios, aquel que nunca había visto la manera de Dios obrar, pudiera ver a través de este proceso. Entiendo de que cuando Dios llama a una persona con un propósito específico, quiero que sepan que cada quien tiene una función específica. Escuchen esto, cada quien Dios lo llamó para una misión específica, para que me puedan entender. Muchas veces nos preguntamos, Dios, ¿cuál? ¿Y quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi encaje aquí en este mundo? Pero si nos vamos a la palabra, si nos vamos a la Biblia, ahí podemos encontrar cuál es nuestro propósito. Podemos ver cómo Dios en cada ocasión utilizaba de manera especial, vamos a decirlo así, a aquellos hombres para un propósito en específico. Por eso es que este texto me gusta mucho, que dice que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Muchas veces pasamos por acontecimientos que decimos, Dios, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero tenemos que entender que algún propósito Dios está permitiendo en ese proceso para que pueda manifestarse. Como le dije, Dios nos va a dar a entender su propósito de alguna u otra manera. Si Dios tiene que enfermarlo para que su propósito sea manifestado, sea revelado, lo va a hacer. Si Dios tiene que agitar las aguas, si tiene que mover lo que tenga que mover para que ese propósito surja, Él lo va a hacer. Pero tenemos que entender, yo entendí en ese momento, en ese proceso que pasamos como pareja, entendí que el propósito en ese momento era yo tratar de mantenerme firme en el sentido de que como humano, cuando vemos situaciones que afectan a nuestras vidas, nos sentimos cabizbajos, dejamos que la ola de la duda, la ola de no confiar en Dios, la ola de dejar que pensamientos nos invadan, dejamos que eso nos arrope. Pero el propósito de esa situación era formar lo que yo quería formar en ese entorno. Ahora, queremos hablar un poquito del propósito de nosotros como pareja. Como le dije, cada quien tiene un propósito específico en la vida. Hay propósitos que son en conjunto, por ejemplo, la iglesia, todos tenemos un solo propósito. Ahora, como pareja, nosotros tenemos un propósito, que es también manifestar, uno de ellos es manifestar el amor de Dios. El propósito es manifestar ese amor de Dios y que los demás puedan ver y que puedan sentir que verdaderamente
se puede mantener ese amor. ¿Verdad que sí, mi amor? Y es lo que Dios muestra a la iglesia. Nosotros como pareja tenemos ese propósito de que ese amor, de que eso que Dios quiere sea reflejado, sea manifestado en nuestras vidas. Así es, como dice mi esposo, como parejas, no simplemente Dios une a una pareja, Dios también une el propósito, porque muchas veces, y no en pocas parejas, sino en la mayoría de las parejas, la mayoría de las parejas, sea novio, sea noviazgo, sea matrimonio, tienen un complemento. Y ese complemento, por un ejemplo de eso, yo soy adoradora y mi esposo es músico. Y él es mi complemento. Y yo como adoradora también soy su complemento. O sea, hacemos un conjunto y hay un propósito. Ese propósito es en ese momento, en cuanto a lo que le estaba explicando ahora. Por ejemplo, a mí me sale una canción, una adoración, entonces yo comienzo a cantarla y él comienza a tocar los tonos y comenzamos ahí y se da una atmósfera y ¿cómo se dice? Un fluir en el momento. Y estamos haciendo un complemento ahí, pero el propósito como pareja en cuanto a eso del ministerio, el propósito que estamos cumpliendo ahí es que estamos como manifestando o sacando de nosotros lo que Dios ha depositado en adoración, o sea, a Dios. Hay parejas que también el complemento que puede ser en cuanto al momento. Hay parejas, por ejemplo, que una es adorador, otra es danzarina. Y en ese momento, en cuanto a eso, hay momentos, tal vez las personas no lo entiendan, pero hay un propósito en medio de eso. Dios sabe por qué permitió eso y para qué lo permitió. O sea, que no todo lo que pasa en este mundo es coincidencia, sino que es diosidencia. O sea, Dios lo permite por algo. Y muchas veces como pareja nosotros tenemos que tomar en cuenta eso. Y siempre preguntarnos cuál es el propósito como pareja. ¿Qué debemos de hacer para llegar a cumplir ese propósito como pareja? Porque nosotros tenemos un propósito individual, pero hay un propósito que es en conjunto. Y ese propósito en conjunto nosotros tenemos que llevarlo a la acción, llevarlo a ejecutarlo, esa es la palabra. Y darle forma a eso en cuanto a cómo Dios ya lo tiene predestinado. Así mismo, y para ya ir culminando con esta parte, quiero que sepas que si alguna vez tú te has preguntado, bueno, siempre nos hemos preguntado para qué estoy aquí, para qué Dios me creó, qué yo voy a hacer, qué yo puedo hacer. Déjame decirte que todo comienza desde la creación. ¿Sabías que, mi amor, todo comienza desde la creación del Génesis? Tal vez me van a preguntar, ¿y por qué, Giancarlo, tú dices desde la creación del Génesis? Bueno, si nos ponemos a ver, dice que la tierra estaba desordenada, estaba vacía, estaba vuelto un caos. Entonces, cuando Dios viene y mira cómo está la situación, comienza entonces a darle sentido. Dice, vamos a hacer la lumbrera mayor, ¿no? Para que puedan entender, vamos a hacer el sol. Dios en ese momento hizo el sol con un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Dividir las tinieblas de la luz. Dice que de una vez fue luz.
todo se hizo luz. Y así sucesivamente, si podemos seguir leyendo, cada cosa que Dios fue haciendo fue con un propósito. Por eso te digo que tienes que entender que tú no estás en este mundo por error, tú no estás en este mundo porque papá y mamá cometieron un error, que tú no estás en este mundo porque fue una decisión no planificada. No pienses así. Si tú estás hoy parado, respirando, si Dios permitió que tú nacieras, si Dios permitió que yo naciera, permitió que mi esposa naciera, fue para un propósito. Todo es creado para un propósito. Hasta la mínima cosa que usted crea, lo mínimo insignificante, es para un propósito en específico. Si usted se pone a fijar todo lo que usted tiene en su casa, todo lo que usted tiene, los utensilios, sea todo eso es para un propósito. Y así mismo es la iglesia. Todos estamos en la iglesia, todos estamos donde estamos, sea en el trabajo, sea en la casa, sea en la universidad, sea en la escuela, sea donde te muevas. Y es por un propósito. Ahora tenemos que entender cuál es el propósito. Dios creó y Él hará conforme a tu propósito. Como dice el Salmo 138, dice que Jehová va a cumplir mi propósito. O sea, Jehová va a cumplir tu propósito. Tienes que entender que hay un propósito. Tienes que entender de que fuiste creado. Tienes que entender de que Dios tampoco te va a desamparar. Así que ya sabes, nunca te preguntes para qué estoy aquí, para qué fui creado, para qué fui llamado. Solamente tienes que ir a la presencia de Dios, ir a su palabra y vas a comenzar a entender las cosas. Recuerda, Dios comenzó la creación desde el Génesis y fue por un propósito. Y lo vimos también cumplir cuando Jesús entró en esa plataforma. Y siempre tenemos que tomar en cuenta esto, no importa en el momento que estemos pasando, aunque sea doloroso, aunque sea desesperante, aunque tal vez no tengamos fuerzas, aunque tal vez creemos que todo se está derrumbando y que tal vez creemos que Dios no está ahí. Dios sí está ahí. Y todo eso es para nuestro bien. Nunca las cosas que nos pasan y que Dios permite que nos sucedan es porque es para mal, no. Es porque es para bien, para fortalecernos. El propósito siempre tiene un propósito. Y en esos momentos donde los momentos son más difíciles, ahí Dios está obrando. Te lo digo porque realmente en los momentos más difíciles de mi vida, en los momentos en donde hay más dolor, hay más angustia, más desesperación, es donde yo he visto la mano de Dios y el propósito de Dios en mi vida. Y he visto cuán grande es su amor, cuán grande es su misericordia. Y lo único que yo he hecho, aún estando en esos momentos tan fuertes de dolor y de desesperación, lo único que yo he querido es adorar. O sea, si yo comienzo a contarle todo lo que yo he ido comprendiendo del propósito de Dios en mi vida, en cuanto a ese proceso, todo lo que Dios me ha hecho entender, y son cosas diferentes, no es lo mismo siempre, sino que siempre hay algo diferente que Dios me ha hecho entender en ese momento. Y realmente uno de los propósitos de Dios en esos momentos, en cuanto yo estaba ahí muriendo, que estaba agonizando, que yo sé que estaba muriendo, la doctora luego me lo confirmó. En ese momento lo único que yo quería era adorar. Yo entendí que el propósito de Dios era que yo entendiera
uno de ellos, que yo entendiera que aunque yo estaba en la situación en la que yo estaba, aún así yo anhelaba estar con Él, anhelaba su presencia, y sobre todo yo entendía que aunque yo me veía así, Dios me iba a levantar y yo iba a poder ver la grandeza y el milagro que Él estaba creando en mi vida. Y lo había dicho al principio también, los doctores que entraron a mi habitación después que yo desperté no fueron ni uno ni dos, fueron muchos, y que yo ni siquiera conocían, y lo único que me decían: wow, Dios es grande y maravilloso. Una de las palabras que yo recuerdo que ellos dijeron fue que no importa el título que ellos tuvieran, que realmente ellos pudieron ver que quien hizo el trabajo fue Dios. O sea, ellos tuvieron que reconocer que no importa título, no importa el puesto donde estemos, lo que importa es que Dios es el que está sobre todo. Y fueron tantas cosas que el Señor me ha ido mostrando, me ha ido dando a entender para qué yo pasé eso, aunque fue difícil, aunque fue fuerte, pero yo he visto los frutos y he visto el propósito de Dios a través de esto. Y Dios es grande y maravilloso, no importa en qué situación estemos, Dios siempre va a hacerlo para nuestro bien, y para que detrás de eso haya un propósito de salvación, de restauración, de regocijo, de gloria. A veces cuando yo comienzo a contar mi testimonio, yo comienzo a llorar, pero no es por dolor, sino porque realmente yo pude palpar lo que fue el gran amor de Dios hacia nosotros, y que realmente su palabra no se equivoca. En el versículo que leímos, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todos tenemos un propósito, sea para bien, sea para mal, todos tenemos un propósito. Y todo lo que nos pasa siempre será para bien y para su gloria. O sea, cuando tú dijiste, mamón, sea para mal, quiero dar a entender de que hay personas que cuando pasan una situación, cuando pasan un suceso en su vida, dicen: wow, pero qué mal es esto. No, quiero que sepas de que a través de eso hay un propósito, algo quiere Dios darte a entender, algo Dios quiere sacar de ti. Si vamos a la palabra de Dios, cada persona pasó por situaciones difíciles, por cosas que tal vez para nosotros son inhumanas, maltrato, de todo, pero todo era con un propósito. Y recuerda este texto que acabamos de leer ahora, que todo lo que nos acontece, todo lo que nos pasa, cuando amamos a Dios, todo es para una obra de bien, porque Dios va a sacar, va a manifestar lo que Él quiere en ese momento. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que tienes un propósito, tienes que descubrir cuál es ese propósito, tienes que entender de que no está aquí por error, que no está aquí porque papá y mamá se pusieron de acuerdo, porque tú estás aquí porque ya Dios te diseñó, ya Dios tiene el propósito para tu vida. Así que vamos a descubrir ese propósito, vamos a levantarnos para caer atrás a ese propósito que tienes. Así que Dios te guarde. Vamos orando, amor, para ser despedidos. Padre, te damos las gracias. Reconocemos que tú nos llamaste, reconocemos que nos elegiste, Señor,
para determinar, Señor, la manifestación de tu reino aquí en la tierra, Señor. Porque así siento que tú nos llamaste, Señor, para cumplir, Señor, ya lo que tú tienes diseñado para manifestar, Señor, a través de cada uno de nosotros, lo que tú quieres mostrarle a aquellos que no te conocen, Señor. Te pido que aquel, Señor, que se está preguntando, ¿para qué estoy? ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Te pido, Espíritu Santo de Dios, que ahora tú toques sus corazones, tú visites, Señor, ahora su casa, el aposento donde se encuentran, Señor, haciéndose estas cuestiones, Padre, cada día. Te pido, Espíritu Santo, que tú comiences ahora a tratar con ellos. Se levantan aquellos que han sentido, Señor, decaimiento, se levantan ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y se pondrán, Señor, en alto, diciendo, tengo un propósito, será cumplido, será ejercido en el nombre poderoso de Jesús. Y que puedan clamar a ti, Señor, en cualquier momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le guarde, Dios le bendiga, bendiciones para todos. Amén. Dios Besos. le bendiga.